Una noche fría y oscura en las calles de Madrid, un niño pequeño camina descalzo por las aceras mojadas, con los pies llenos de heridas y el rostro cubierto de lágrimas. Su ropa está rota y su mirada refleja un dolor que parece demasiado grande para alguien tan joven. En ese mismo instante, un lujoso auto negro se detiene en un semáforo. Dentro, una mujer de mirada seria y rostro impecable revisa su teléfono, ajena al mundo exterior. Pero algo la obliga a levantar la vista. Allí, bajo la tenue luz de un farol, ve al niño tambaleándose a punto de caer. Ese encuentro aparentemente casual cambiará sus vidas para siempre. La ciudad de Madrid brillaba con las luces de los escaparates y los anuncios luminosos, pero para algunos esa luz no alcanzaba a iluminar sus vidas. Era una noche de invierno, y el viento helado cortaba como cuchillas. En una esquina del barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de la ciudad, un niño de no más de 8 años caminaba descalzo. Sus pies, ennegrecidos por la suciedad y marcados por pequeñas heridas, dejaban huellas en el pavimento mojado. Su cabello estaba enmarañado, y sus ojos, grandes y oscuros, miraban con desesperación a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darle un poco de calor o consuelo. A pocos metros de allí, un auto de lujo se detuvo en un semáforo. Dentro, sentada en el asiento trasero, estaba Victoria Ferrer, una empresaria reconocida por su éxito en el mundo de las finanzas. A sus 38 años, Victoria había construido un imperio desde cero, pero su vida personal era un desierto. Había ella sacrificado relaciones, amistades y hasta su propia felicidad por alcanzar el éxito. Su rostro, siempre impecable, mostraba una expresión de cansancio y frialdad. Mientras revisaba los correos en su teléfono, algo llamó su atención. Levantó la vista y vio al niño. Al principio, pensó que era solo un mendigo más, una de esas imágenes que uno aprende a ignorar en la gran ciudad. Pero algo en la forma en que el niño caminaba, tambaleándose como si estuviera a punto de caer, la hizo fruncir el ceño. El semáforo cambió a verde y su chofer, acostumbrado a no hacer preguntas, comenzó a avanzar. Sin embargo, Victoria levantó la mano. «Detente», ordenó con voz firme. El chofer frenó el auto sorprendido. Victoria bajó la ventanilla y miró al niño con más atención. Él se había detenido frente a una panadería cerrada, presionando su rostro contra el vidrio, como si pudiera absorber el calor que quedaba dentro. Su delgado cuerpo temblaba y sus manos, pequeñas y sucias, se aferraban a su pecho como si intentara protegerse del frío. Victoria sintió un nudo en el estómago, una sensación que no recordaba haber experimentado en años. Algo en ese niño le resultaba familiar, aunque no podía explicarlo. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta del auto y salió, ignorando el frío que le golpeó el rostro. «Oye, niño», llamó, su voz más dura de lo que pretendía. El niño se giró lentamente con los ojos llenos de miedo. Retrocedió un paso como si estuviera listo para huir. Victoria levantó las manos, intentando parecer menos intimidante. «No voy a hacerte daño», dijo, suavizando su tono. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» El niño no respondió. Solo la miró, con los labios temblando y los ojos llenos de lágrimas. Victoria sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo el frío lo que hacía temblar a ese niño. Era el miedo, la soledad, el hambre. «Ven conmigo», dijo finalmente, extendiendo una mano hacia él. El niño dudó. Miró su mano, luego su rostro, y finalmente el auto negro que brillaba bajo las luces de la calle. Parecía debatirse entre la desconfianza y la esperanza. Después de unos segundos que parecieron eternos, dio un paso hacia ella. Luego otro. Finalmente tomó su mano. Victoria sintió la pequeña mano del niño, fría como el hielo, y algo en su interior cambió. No sabía por qué lo estaba haciendo, pero en ese momento supo que no podía dejarlo allí. Sin soltarlo, lo llevó hacia el auto. «Vamos, te llevaré a un lugar seguro», dijo, mientras abría la puerta y lo ayudaba a entrar. El niño no dijo nada, pero sus ojos, llenos de lágrimas, parecían gritar un silencioso «gracias». Mientras el auto se alejaba, Victoria miró al pequeño a su lado y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. El auto avanzaba por las calles de Madrid, dejando atrás el bullicio del centro. Dentro del vehículo, el silencio era casi palpable. Victoria observaba al niño de reojo, intentando descifrar algo en su expresión. Él estaba acurrucado en el asiento, con los brazos rodeando sus piernas y la mirada fija en el suelo. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino también por el miedo.
Victoria podía sentirlo como si el aire dentro del auto estuviera cargado de una tensión invisible. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El niño no respondió. Apenas levantó la cabeza, pero sus labios permanecieron sellados. Victoria suspiró, sintiendo una mezcla de frustración y compasión. No estaba acostumbrada a lidiar con niños, mucho menos con uno que parecía tan asustado y vulnerable. Su vida siempre había girado en torno a números, contratos y reuniones, no a emociones o conexiones humanas profundas. Está bien, no tienes que hablar si no quieres, dijo intentando sonar más amable. Pero necesito saber si tienes a alguien que te esté buscando. ¿Tus padres? ¿Algún familiar? El niño negó con la cabeza, apenas moviéndola, pero no dijo nada. Victoria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacía un niño tan pequeño solo en la calle, sin nadie que lo cuidara? La idea de que pudiera estar completamente solo en el mundo la golpeó con una fuerza inesperada. Bueno, por ahora te llevaré a mi casa, dijo, más para sí misma que para él. Allí podrás comer algo y calentarte. Luego veremos qué hacer. El niño levantó la mirada por primera vez. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de una mezcla de desconfianza y esperanza. Victoria sintió que esos ojos la atravesaban, como si pudieran ver más allá de su fachada fría y controlada. Era una mirada que no había visto en años, una que le recordaba a algo que había intentado olvidar. Cuando llegaron al edificio donde vivía Victoria, el portero la saludó con una sonrisa profesional, pero su expresión cambió al ver al niño. Victoria lo ignoró y condujo al pequeño hacia el ascensor. Durante el trayecto hasta su ático, el niño no soltó su mano, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Al entrar en el apartamento, el contraste era abrumador. El lugar era amplio, moderno y decorado con un lujo minimalista. Todo estaba impecablemente ordenado, como si nadie realmente viviera allí. El niño miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, claramente abrumado por el espacio y la opulencia. «Siéntate», dijo Victoria señalando un sofá de cuero blanco. «Voy a buscar algo de ropa para ti y preparar algo de comer». El niño obedeció, pero se sentó en el borde del sofá como si temiera ensuciarlo. Victoria desapareció en una de las habitaciones y regresó con una manta y una camiseta que probablemente le quedaría enorme. Luego fue a la cocina y comenzó a preparar un sándwich. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en el niño. ¿Qué había pasado en su vida para que terminara en esa situación? ¿Y por qué sentía esta necesidad de ayudarlo cuando siempre había evitado involucrarse emocionalmente con los problemas de los demás? Cuando regresó con el sándwich y un vaso de leche, el niño seguía en la misma posición mirando al suelo. Victoria se sentó frente a él y le ofreció la comida. «Toma, come algo. Debes estar hambriento». El niño tomó el plato con manos temblorosas y comenzó a comer con una rapidez que revelaba cuánto tiempo había pasado desde su última comida decente. Victoria lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y ternura. Había algo en él que le recordaba a sí misma cuando era niña, aunque su infancia había sido muy diferente. Ella también había conocido la soledad, pero la suya había sido emocional, no física. «¿Dónde estabas antes de que te encontrara?», preguntó suavemente. El niño se detuvo por un momento como si estuviera considerando si debía responder. Finalmente murmuró algo casi inaudible. «En la calle». Victoria sintió un escalofrío. Sabía que había niños viviendo en las calles, pero nunca había tenido un encuentro tan directo con esa realidad. Siempre había sido algo lejano, algo que veía en las noticias o en los informes de las organizaciones benéficas a las que donaba dinero. Pero ahora, esa realidad estaba sentada frente a ella, comiendo un sándwich en su sala de estar. Y antes de eso, insistió. El niño levantó la mirada, y por un momento Victoria vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento. Un dolor, profundo, casi insoportable. «No me acuerdo», dijo finalmente con un hilo de voz. Victoria no sabía qué decir. Había tantas preguntas que quería hacer, pero sabía que no podía presionarlo. El niño estaba claramente traumatizado, y lo último que quería era asustarlo aún más. Decidió cambiar de tema. «Está bien, no tienes que hablar de eso ahora. Lo importante es que estás aquí y que estás a salvo». El niño asintió lentamente, pero no dijo nada más. Victoria se levantó y comenzó a recoger el plato vacío. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. «No, me acuerdo». ¿Era posible que realmente no recordara o simplemente no quería hablar de ello? Fuera cual fuera la respuesta, Victoria sabía que este encuentro no era algo que pudiera ignorar. Había algo en este niño que la hacía sentir responsable, como si el destino lo hubiera puesto en su camino por una razón.
Esa noche, mientras el niño dormía en una de las habitaciones de invitados, Victoria se sentó en su escritorio mirando por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en años no estaba pensando en su trabajo, en sus negocios o en sus metas. Estaba pensando en un niño pequeño, perdido y solo, que había aparecido en su vida de la manera más inesperada. Y aunque no sabía qué iba a hacer, una cosa era segura: no iba a dejarlo solo otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos para Victoria. Nunca había cuidado de nadie más que de sí misma, y mucho menos de un niño que parecía cargar con el peso del mundo en sus pequeños hombros. El niño, que finalmente reveló que su nombre era Samuel, seguía siendo reservado, hablando solo lo necesario y siempre con un tono de voz bajo, como si temiera molestar. Sin embargo, poco a poco, Victoria comenzó a notar pequeños cambios en él, señales de que tal vez empezaba a confiar en ella. La primera mañana después de su llegada, Victoria lo encontró sentado en la cocina, mirando con curiosidad la cafetera, mientras el aroma del café llenaba el aire. Había preparado un desayuno sencillo: tostadas, huevos y un vaso de jugo. Cuando le ofreció el plato, Samuel la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Esto es para mí?, preguntó como si no pudiera creerlo. Claro que sí, respondió Victoria, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Aquí no tienes que pedir permiso para comer. Samuel asintió y comenzó a comer en silencio, pero esta vez no devoró la comida como lo había hecho la noche anterior. En cambio, se tomó su tiempo, como si estuviera saboreando cada bocado. Victoria lo observó desde el otro lado de la mesa, preguntándose cuántas veces habría pasado hambre en su corta vida. A medida que los días pasaban, Victoria intentó establecer una rutina para Samuel. Lo llevó a comprar ropa nueva, algo que resultó ser más complicado de lo que esperaba. En la tienda, Samuel se mostró incómodo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien gastara dinero en él. Cuando Victoria le pidió que eligiera algo que le gustara, él simplemente se encogió de hombros. No importa, cualquier cosa está bien, dijo, evitando su mirada. Victoria se arrodilló frente a él, sosteniéndolo suavemente por los hombros. Samuel, aquí no se trata de cualquier cosa. Quiero que elijas algo que te haga sentir bien, algo que te guste. Esto es para ti. Y mereces tener cosas bonitas, ¿de acuerdo? El niño la miró con los ojos llenos de una emoción que Victoria no pudo identificar del todo. Finalmente asintió y señaló una sudadera azul con un pequeño dibujo de un cohete. Victoria sonrió y la añadió al carrito, sintiendo una extraña satisfacción al verlo un poco más relajado. Sin embargo, no todo fue fácil. Samuel tenía pesadillas casi todas las noches. Victoria lo escuchaba gritar desde su habitación y corría a consolarlo. Al principio, él se resistía a su abrazo, pero con el tiempo comenzó a aceptar su presencia, apoyando su cabeza en su hombro mientras sollozaba. Victoria no sabía qué hacer más que sostenerlo y susurrarle que estaba a salvo, que nadie iba a hacerle daño. Una noche, después de una de esas pesadillas, Samuel finalmente habló sobre su pasado. Estaban sentados en el sofá, con una manta cubriéndolos a ambos. Victoria había preparado una taza de chocolate caliente para él, y el niño la sostenía con ambas manos, como si el calor del líquido pudiera calmar sus miedos. «Mi mamá se fue hace mucho tiempo», dijo de repente, rompiendo el silencio. Victoria lo miró, sorprendida por su confesión. No quería interrumpirlo, así que simplemente esperó a que continuara. «No sé dónde está. Un día salió de casa y no volvió. Después de eso estuve con mi abuela, pero ella también se fue». Su voz se quebró y bajó la mirada. «Luego estuve solo». Victoria sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. No podía imaginar lo que debía haber sido para un niño tan pequeño perder a todas las personas que amaba. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras adecuadas. En lugar de eso, simplemente lo abrazó, dejando que él sintiera que no estaba solo. A medida que pasaban las semanas, Victoria comenzó a notar cambios en sí misma. Su vida, que antes giraba exclusivamente en torno a su trabajo, ahora tenía un propósito diferente. Las reuniones importantes y los contratos millonarios ya no ocupaban el primer lugar en su lista de prioridades. En cambio, se encontraba pensando en Samuel, en cómo hacerlo sentir seguro y amado. Un día, mientras trabajaba desde casa, recibió una llamada urgente de su asistente. «Señora Ferrer, necesitamos su aprobación para cerrar el trato con los inversores de Singapur. Es una oportunidad única». Victoria miró a Samuel, que estaba sentado en el suelo del salón, dibujando con los lápices de colores que ella le había comprado. Por un momento sintió la tentación de volver a su antigua rutina, de sumergirse en el trabajo y dejar que alguien más se encargara de él. Pero luego recordó la promesa silenciosa que se había hecho la noche en que lo encontró.
No iba a abandonarlo. «Dile a los inversores que podemos reunirnos mañana», respondió con un tono firme pero calmado. Su asistente pareció sorprendida, pero no dijo nada más. Victoria colgó y se acercó a Samuel, sentándose a su lado. «¿Qué estás dibujando?», preguntó intentando sonar casual. Samuel le mostró el papel. Había dibujado una casa con un gran jardín y dos figuras en la puerta, una mujer alta y un niño pequeño. Victoria sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que esas figuras eran ellos. «Es nuestra casa», dijo Samuel con una pequeña sonrisa. Victoria lo miró, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo realmente importante, algo que iba más allá de los números y los contratos. Estaba construyendo un hogar, no solo para Samuel, sino también para ella misma. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A medida que su relación con Samuel se fortalecía, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Los rumores sobre su misterioso hijo comenzaron a circular en los círculos empresariales, y algunos de sus socios cuestionaron su capacidad para manejar su imperio mientras cuidaba de un niño. Además, Victoria sabía que eventualmente tendría que enfrentar el sistema legal para formalizar la situación de Samuel, algo que no sería fácil. Pero a pesar de todo, Victoria estaba decidida. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar: una conexión real, un propósito, y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. El vínculo entre Victoria y Samuel se había fortalecido con el tiempo, pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Una tarde, mientras Victoria revisaba documentos en su oficina en casa, recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una trabajadora social, quien había sido alertada por un vecino curioso que había notado la presencia de Samuel en el apartamento de Victoria. La mujer, con un tono profesional pero firme, le explicó que necesitaban investigar la situación del niño, ya que no había ningún registro legal que justificara que estuviera bajo su cuidado. «Señora Ferrer, entiendo que sus intenciones puedan ser buenas, pero necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden. Samuel no puede permanecer con usted sin un proceso formal de tutela o adopción», dijo la trabajadora social. Victoria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había hecho todo lo posible por proteger a Samuel, por darle un hogar y una vida mejor, pero ahora parecía que todo estaba en riesgo. Intentó mantener la calma mientras respondía: «Entiendo su preocupación, pero Samuel está seguro conmigo. No tiene a nadie más, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para formalizar su situación. Eso es algo que deberá discutir con un juez. Mientras tanto, tendremos que llevar a Samuel a un centro de acogida temporal hasta que se resuelva el caso». Esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Victoria sabía que los centros de acogida, aunque bien intencionados, no siempre eran lugares seguros o adecuados para niños como Samuel, que ya había sufrido tanto. Colgó el teléfono con las manos temblorosas y se dirigió al salón donde Samuel estaba jugando con un rompecabezas. «Samuel, tenemos que hablar», dijo, intentando que su voz no temblara. El niño levantó la mirada, notando de inmediato la preocupación en el rostro de Victoria. «¿Qué pasa?», preguntó con un tono de voz que reflejaba su creciente ansiedad. Victoria se sentó a su lado y le explicó de la manera más suave posible lo que estaba sucediendo. Le dijo que unas personas vendrían a hablar con ellos y que por un tiempo podría tener que quedarse en otro lugar. Samuel la miró con los ojos llenos de miedo. «¿Me vas a dejar?», preguntó con un hilo de voz. «No, Samuel, nunca te dejaría», respondió Victoria tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Voy a luchar por ti, te lo prometo. Pero necesitamos ser fuertes y confiar en que todo saldrá bien». Noche, Samuel durmió abrazado a Victoria, como si temiera que pudiera desaparecer mientras él dormía. Y aunque ella intentó mantenerse fuerte por él, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro mientras lo sostenía. Sabía que el sistema era complicado y que a pesar de sus recursos no sería fácil convencer a un juez de que ella era la mejor opción para Samuel. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, visitas de trabajadores sociales y entrevistas con psicólogos. Cada vez que alguien le hacía preguntas a Samuel sobre su pasado, Victoria podía ver cómo el niño se retraía más y más, como si estuviera reviviendo todos los traumas que había intentado dejar atrás. Pero lo peor llegó una tarde cuando dos trabajadores sociales aparecieron en su puerta con una orden para llevarse a Samuel. «Es solo temporal, señora Ferrer. Necesitamos evaluar la situación antes de tomar una decisión final», dijo uno de ellos, intentando sonar comprensivo. Samuel se aferró a Victoria llorando desconsoladamente. «No quiero irme. Por favor, no me dejes».
gritaba, mientras los trabajadores intentaban separarlo de ella. Victoria sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quiso gritar, luchar, hacer cualquier cosa para evitar que se lo llevaran, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, se arrodilló frente a Samuel y lo miró a los ojos. «Samuel, escucha. Esto no es un adiós, ¿de acuerdo? Voy a hacer todo lo posible para traerte de vuelta. Te lo prometo. Pero necesito que seas fuerte como siempre lo has sido». El niño asintió entre sollozos y finalmente dejó que los trabajadores lo llevaran. Victoria los vio alejarse sintiendo una mezcla de impotencia y rabia, pero en lugar de rendirse, decidió canalizar esas emociones en acción. Durante las semanas siguientes, Victoria se dedicó por completo a la batalla legal por la custodia de Samuel. Contrató a los mejores abogados, presentó pruebas de que podía ofrecerle un hogar estable y seguro, y trabajó con psicólogos para demostrar que el vínculo entre ellos era real y beneficioso para el niño. Pero no fue fácil. Los jueces y trabajadores sociales cuestionaron sus motivos, sugiriendo que tal vez estaba actuando por culpa o por un deseo de llenar un vacío en su propia vida. En una de las audiencias, un abogado de la otra parte insinuó que Victoria, siendo una mujer soltera y dedicada a su carrera, no estaba capacitada para cuidar de un niño. La señora Ferrer puede ser una empresaria exitosa, pero eso no significa que tenga las habilidades emocionales necesarias para criar a un niño que ha pasado por tanto trauma, dijo, con un tono condescendiente. Victoria se levantó con la mirada firme y la voz llena de determinación. Con todo respeto, no se trata de mis habilidades como empresaria o de mi estado civil. Se trata de Samuel, de lo que él necesita, y lo que necesita es un hogar lleno de amor y estabilidad, algo que estoy completamente comprometida a darle. No soy perfecta, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para asegurarme de que Samuel tenga la vida que merece. Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento incluso el juez pareció conmovido. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El clímax llegó cuando Samuel, acompañado por un psicólogo, fue llamado a testificar en una audiencia privada. Victoria no pudo estar presente, pero cuando el niño salió de la sala, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Les dije que quiero estar contigo», susurró, con lágrimas en los ojos. Ese momento fue un rayo de esperanza para Victoria. Y aunque aún quedaban obstáculos por superar, supo que no estaba sola en esta lucha. Samuel también estaba luchando por ellos, y juntos estaban más cerca que nunca de encontrar su final feliz. El día de la decisión final llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Victoria se encontraba sentada en la sala del tribunal, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. A su lado Samuel, vestido con una camisa blanca y un pequeño blazer que Victoria había elegido para él, sostenía su mano con fuerza. Aunque no decía nada, su mirada reflejaba una mezcla de miedo y confianza. Sabía que este era un momento crucial, no solo para él, sino también para la mujer que había cambiado su vida. El juez, un hombre de rostro serio pero con ojos que parecían esconder una chispa de humanidad, repasó los documentos frente a él. Había escuchado testimonios de trabajadores sociales, psicólogos, abogados y, lo más importante, de Samuel. Todo apuntaba a una sola pregunta. ¿Era Victoria Ferrer la persona adecuada para cuidar de este niño? Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal ha llegado a una decisión, dijo el juez, con una voz que resonó en la sala. Victoria sintió que el aire se volvía más pesado. Miró a Samuel, quien apretó su mano con más fuerza. Ambos contenían la respiración. El tribunal considera que la señora Victoria Ferrer ha demostrado un compromiso excepcional con el bienestar de Samuel. Ha quedado claro que existe un vínculo emocional profundo entre ellos y que ella está dispuesta a proporcionar un hogar estable y lleno de amor. Por lo tanto, se concede la custodia legal de Samuel a la señora Ferrer. Las palabras del juez parecieron detener el tiempo. Victoria sintió como las lágrimas llenaban sus ojos mientras miraba a Samuel, quien la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pecho. «Te lo dije, Samuel. Nunca te iba a dejar», susurró Victoria mientras acariciaba su cabello. El juez, observando la escena, permitió que la emoción llenara la sala por un momento antes de continuar con los procedimientos legales. Pero para Victoria y Samuel, ese instante lo era todo. Habían ganado la batalla más importante de sus vidas. Los meses que siguieron estuvieron llenos de cambios, pero esta vez eran cambios positivos. Victoria, que había pasado gran parte de su vida enfocada en su carrera, comenzó a reorganizar sus prioridades. Aunque seguía siendo una empresaria exitosa, ahora dedicaba más tiempo a Samuel y a construir una vida juntos.
Las mañanas ya no comenzaban con llamadas de negocios, sino con desayunos tranquilos en la cocina, donde Samuel le contaba sobre sus sueños y sus planes para el día. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Samuel se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban al fútbol. Victoria lo observó desde un banco, sonriendo al ver cómo su hijo, porque ahora lo sentía como su hijo en todos los sentidos, comenzaba a integrarse con otros niños. Era un cambio enorme para alguien que meses atrás apenas podía confiar en los demás. ¿Puedo jugar con ellos?, preguntó Samuel mirando a Victoria con una mezcla de timidez y entusiasmo. Claro que sí, cariño. Ve y diviértete, respondió ella animándolo con una sonrisa. Mientras lo veía correr hacia el grupo, Victoria sintió una profunda satisfacción. Samuel estaba floreciendo, dejando atrás el miedo y la inseguridad que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Y aunque sabía que aún habría desafíos en el futuro, estaba segura de que juntos podrían superarlos. Inspirada por su experiencia con Samuel, Victoria decidió que quería hacer más. Comenzó a investigar sobre organizaciones que trabajaban con niños en situación de calle y finalmente decidió fundar su propia iniciativa. Así nació Hogar y Esperanza, una fundación dedicada a proporcionar refugio, educación y apoyo emocional a niños que, como Samuel, habían sido abandonados o habían perdido a sus familias. La fundación no solo ofrecía un techo y comida, sino también programas de terapia, actividades recreativas y oportunidades educativas. Victoria se involucró personalmente en cada aspecto del proyecto, desde la planificación hasta las visitas regulares a los refugios. Samuel, por su parte, se convirtió en una especie de embajador de la fundación, compartiendo su historia con otros niños y mostrándoles que era posible encontrar un nuevo comienzo. En una de las inauguraciones de un nuevo centro de acogida, Samuel subió al escenario junto a Victoria. Aunque al principio estaba nervioso, tomó el micrófono con determinación y comenzó a hablar. Hace un tiempo yo era uno de esos niños que no tenía un hogar ni a nadie que me cuidara. Pensé que siempre estaría solo, pero entonces conocí a alguien que creyó en mí y me dio una segunda oportunidad. Ahora quiero que todos los niños que están aquí sepan que no están solos. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarlos y siempre hay esperanza. Las palabras de Samuel conmovieron a todos los presentes, incluidos los niños que lo escuchaban con atención. Victoria, parada a su lado, no pudo evitar sentirse orgullosa. Había pasado de ser una mujer enfocada únicamente en su éxito personal a alguien que estaba marcando una diferencia real en el mundo. Con el tiempo, la vida de Victoria y Samuel se llenó de momentos felices. Celebraron cumpleaños, navidades y pequeños logros cotidianos que para ellos significaban todo. Samuel comenzó a destacar en la escuela mostrando un talento especial para el arte. Victoria, por su parte, encontró un equilibrio entre su carrera y su vida personal, algo que nunca había creído posible. Una noche, mientras cenaban juntos, Samuel miró a Victoria con una sonrisa. ¿Sabes algo? Eres la mejor mamá del mundo. Victoria sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Y tú eres el mejor hijo que podría haber pedido, respondió tomando su mano. Ambos rieron, y en ese momento, Victoria supo que todo lo que habían pasado había valido la pena. Habían encontrado algo que el dinero no podía comprar: una familia. El impacto de su historia no se limitó a ellos. Hogar y Esperanza creció rápidamente, ayudando a cientos de niños en toda España. La historia de Victoria y Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del camino. Y aunque su viaje había comenzado de manera inesperada, ambos sabían que el destino los había unido por una razón. Porque al final no se trataba solo de salvar a Samuel, se trataba de salvarse mutuamente. Y juntos habían encontrado un propósito que cambiaría sus vidas y las de muchos otros para siempre. Esta historia nos muestra cómo el amor, la empatía y la determinación pueden transformar vidas de formas inimaginables. ¿Qué te pareció el viaje de Victoria y Samuel? Nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para no perderte más historias inspiradoras como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu voz es importante y queremos conocerte.